es, te doy las buenas noches, te agradezco que estés conectado, porque precisamente el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que significa saber si haces contacto o estás haciendo cortocircuito. El tema tiene que ver con nuestras relaciones personales y cómo estamos manejando todo esto para el resultado que estamos obteniendo en nuestro negocio. Así es que, pues, es un poco el día de hoy. Déjame dejar de compartir pantalla un segundo. Y la idea es que podamos trabajar en una reflexión, que podamos tener claridad en lo que estamos haciendo y en lo que estamos dejando de hacer, porque los resultados que tenemos tienen que ver justamente con eso, con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer. Por eso el día de hoy nos dimos a la tarea de tomar ese tema que tiene que ver con hacer contacto. ¿Cómo estamos conectando? Y la pregunta es, ¿realmente estamos conectando o estamos haciendo cortocircuito con nuestros contactos? Así es que vamos a estar trabajando con esto y cualquier duda o pregunta, pues la haces a través del chat y trataremos de atender esta situación. Déjame compartirte pantalla para poder analizar ese tema y poder trabajar desde una perspectiva importante sobre lo que esto significa para ti, para tu negocio y para el resultado que estás obteniendo. Como es habitual, pues ya sabes que esta información no pretende sustituir la recomendación profesional, solo es a título informativo educacional y está basada en resultados de negocio. Si presentas alguno de los casos que aquí te voy a señalar, consulta tu offline, consulta tu diamante de confianza para crear juntos una estrategia de crecimiento y de desarrollo. Lo que te voy a decir, lo que te voy a compartir, no pretende ser palabra escrita en piedra, sino simplemente son algunas observaciones, recomendaciones que puedes aplicar en tu negocio. Y pues fíjate, abrimos esta sesión con una canción muy interesante que se llama Coincidir. Y esta frase me gusta mucho porque dice, coincidir con alguien es maravilloso, pero conectar es mágico. Entonces, coincidimos con muchas personas todos los días, toda la vida, pero ¿con cuántas realmente conectas? Cuando conectas con alguien, se crea una magia, se crea algo total y absolutamente empoderador y se crea algo que a veces es indescriptible. Y esto no tiene que ver solamente con las relaciones de pareja, sino con las mismas amistades, con las personas con las que puedes hablar todos los días y que coincides porque estás en la misma frecuencia, estás en la misma sintonía y por eso puedes realmente conectar. Y se crea una magia porque puedes charlar, puedes discutir, puedes tocar muchos temas y todo en armonía. No importa que cada quien tenga puntos de vista diferentes, se da esa magia. Y pues bueno, es saber un poco si tu conexión llega a tocar en lo divino. Y por eso te pongo este cuadro de Miguel Ángel, que justamente tiene que ver con la creación, en donde pues la pregunta es esa, ¿realmente estás conectando con tu ser superior? ¿Realmente cuando tratas de conectar con alguien, lo haces desde tu yo verdadero? ¿O es el ego el que trata de ponerse por encima de los demás y es el que trata de, más que de conectar, trata de apantallar,
trata de establecer una situación autoritaria, tal vez, porque a veces cuando el conocimiento y el resultado está contigo, el ego te vence y eso permite que salgan cosas que no deberían y no te permite conectar realmente con las personas. Y aquí hay que saber que hay conexiones de diferente tipo. Hay conexiones que parecieran extraterrestres. ¿Por qué? No sé si porque la persona que tienes enfrente se comporta como tal o si tú realmente te estás comportando como un extraterrestre que en lugar de caminar flota y que tiene la verdad absoluta y esa arrogancia no te va a permitir hacer contacto real y que se cree esa chispa divina que ves ahí en la pantalla, ¿no? Aquí recordando un poco esta película maravillosa de E.T., pero esa conexión que se genera, no importa la diferencia entre uno y otro, es mágica, como lo veíamos en la frase anterior. Pero hay otro tipo de conexiones, ¿no? Eh, a veces pareciera que la persona que tienes enfrente es como robot o tú te estás comportando como robot. Y lo importante es que trates en la medida de lo posible de sintonizar con la persona que tienes enfrente. Y como el que está buscando hacer contacto eres tú eres el que tiene que sintonizarse, tú eres la que tiene que sintonizarse ante la frecuencia del otro. Ahora bien, en ocasiones te topas con una persona que tiene una frecuencia muy baja. Pues vas a trabajar ese proceso para ayudarle a elevar un poquito su frecuencia y poder conectar más arriba en una frecuencia más de armonía, que esa la tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque si tratas de conectar en lo denso, pues no vas a llegar a ningún lado favorable. Y lo que se trata aquí es de establecer una conexión ganar-ganar. ¿De acuerdo? Es importante que tú estés dispuesto, dispuesta a entender cuál es la frecuencia del otro y sintonizar con esa frecuencia desde un punto de creación, ¿sí? Esta frase me gusta porque dice, creo que cuando tienes una conexión con alguien, nunca se va. Entonces, si la gente en tu organización se va, no permanece, pues debes de preguntarte si realmente en algún momento hubo una conexión. Y te repito, no tiene que ser una conexión espiritual, no tiene que ser una conexión muy personal ni de relación de pareja, es una conexión de sintonía ante un proyecto, de sintonía ante una visión. Y eso, cuando compartes la visión, cuando logras transmitirle la visión a alguien y esa persona sintoniza con esa visión y la hace suya, difícilmente se va a ir. ¿Por qué? Porque encuentra valor. Y a eso es lo que tenemos que proveer al prospecto, darle valor para que él vea las herramientas que tiene para lograr su propósito, para lograr sus metas y para poder trascender, que es lo más importante para esa persona. Y desde ahí debemos de construir, no desde tu necesidad ni desde tu creencia. Tienes que sintonizar desde su necesidad, desde su visión, para entonces tener ese punto de partida y poder entrar. Porque imagínate, ¿qué pasa? Esta imagen te la pongo simplemente para darnos cuenta que en ocasiones estamos tratando de conectar desde una situación totalmente irresponsable, desde una situación totalmente inadecuada, ¿sí? Este contacto está dentro de un lavamanos
y en el momento en que se ha activado este lavamanos, pues evidentemente va a haber un cortocircuito. ¿Qué podemos representar con esto? Es cuando tú tienes un contacto, sea tuyo o sea de alguien de tu red, que tú lo vas a visitar. Y, por ejemplo, lo vas a visitar a su lugar de trabajo, a su espacio. ¿Qué sucede en este caso? Pues que va a haber muchos interruptores, va a haber muchos elementos que distraigan al prospecto y que como está en su ámbito, pues él se va a sentir con la libertad de decirle, a ver, permíteme un segundo, déjame atender al perro que está ladrando, déjame ver que mi niño está llorando, déjame ver que está entrando una llamada acá, es que se oyó el vecino y tenía un pendiente con él, permíteme tantito. Entonces pasas a segundo término y es como poner un contacto dentro de un lavamanos en donde corre mucho riesgo de que en lugar de hacer una conexión se cree un cortocircuito. Entonces, es importante también, como estás haciendo una gestión de negocio, pues crear el ambiente adecuado para ese contacto, para posiblemente crear una conexión. ¿Qué es un contacto? Un contacto es una persona a la cual yo voy a prospectar para intentar hacer una conexión, compartirle mi visión, compartirle el proyecto y después involucrarlo para que vea este proyecto como una herramienta, un vehículo que le permita lograr lo que él está buscando. Pero si no tenemos cuidado con esa situación, pues podemos quemar nuestros contactos. Seguramente has escuchado muchas personas que te dicen, o tú mismo, es que no, es que ya este contacto está quemado. ¿Por qué? Porque lo llevaste a un lugar inadecuado, porque hablaste cosas inadecuadas, porque te saliste de contexto, porque nunca sintonizaste con la frecuencia de su necesidad y porque nunca estableciste eso que se llama rapport, ¿sí? Eso que te permite realmente conectar con las personas y generar empatía y generar esa sintonía, ¿sí? Todo en la vida tiene que ver con frecuencia y para que algo sea compatible tiene que estar en la misma frecuencia vibratoria. Y nosotros, con nuestro comportamiento, con nuestro hablar, con nuestro decir, con nuestra comunicación verbal y no verbal, estamos generando una frecuencia. Y eso es lo que va a llevar a que conectes o no conectes, que sintonices o no sintonices. Porque reflexiona un poco cómo están tus contactos. Los tienes todos revueltos, no sabes realmente, no te acuerdas ni de dónde los conociste, no sabes si quién te lo recomendó, cuál es su contexto, llegas simple y sencillamente en frío, sin hacer una previa investigación, sin tener contexto de cuál es su situación personal. ¿Y qué es lo que sucede? Que tienes grandes posibilidades de quemar ese contacto, de hacer cortocircuito. Y a veces no es tu contacto, es el contacto de alguien más, de alguien que está en tu equipo, que ha trabajado arduamente o que ha generado una confianza con su contacto, con su prospecto, y que te lo está transfiriendo a ti porque en teoría tú eres el que tiene el conocimiento, la experiencia, y por pura responsabilidad y compromiso para con la gente de tu equipo, pues tienes que prepararte y tienes que ser profesional. Tienes que entender que a la gente hay que darle su lugar, hay que ponerle atención, hay que ser empáticos con ellos. ¿Para qué? Para que esa persona se sienta, primero que nada, escuchada. Segundo, que sienta confianza. ¿De qué? De que conoces el proyecto, pero más que nada de que al escucharlo, esa persona
sintoniza contigo. Fíjate qué interesante. Tú eres el responsable de hacer la conexión, de sintonizar con él, pero lo único que tiene, con él o con ella, lo único que tienes es que poner el ambiente adecuado y la atención adecuada para que esa persona se sienta en confianza. Y eso es cuando te está platicando su situación. Y este es el momento de la magia, porque cuando estás en ese primer acercamiento, tú le vas a preguntar sobre él, sobre ella, sobre lo que está haciendo, sobre su situación, que a lo mejor ya tienes un pequeño contexto, y si no, ese es el momento de obtener la información. ¿Por qué? Porque en ese momento estás en una sintonía neutra. No hay un intento de vender, no hay un intento de incorporar, no siente que lo estás impulsando a comprar algo que no quiere, no siente el requerimiento de comportarse de una manera u otra, sino que se libera, empatiza y entonces se siente en confianza. Y si después, cuando tú estás hablando con esa persona, ya que lo escuchaste, la escuchaste, y tocas los puntos que ya averiguaste en esa charla, que son importantes para él o ella, la persona va a decir, wow, es que justamente eso es lo que estoy buscando. Y entonces fíjate cómo estás en sintonía y se viene la creación. Vas a crear magia. En ese momento estás creando magia. ¿Por qué? Porque estás sintonizando. Estás haciendo que las cosas comiencen a gestarse. Comienza el génesis para poder trascender de una manera importante hacia lo que estás buscando, que es crear una conexión. Fíjate lo que te estoy diciendo, es crear una conexión. En este momento no estás buscando lograr una inscripción. Esa es una consecuencia de haber hecho una buena conexión con la persona, de haberle dado un porqué o de identificar su porqué y su para qué. Utilizar el vehículo que le estás ofreciendo para llegar a ello. Entonces, esa parte de la creación, esa parte del génesis, esa parte de las posibilidades infinitas, ahora sí depende de ti. Depende de ti de haber puesto atención, de haber puesto interés, de haber escuchado el doble de lo que hablas. Y es muy importante que en lugar de tener un caos, tengas esa disposición de hacer contacto con una persona, porque esa persona, una vez que generes esa conexión, te va a llevar a múltiples contactos adicionales. ¿Por qué? Porque esa persona ya vio, esa persona ya sintonizó y entonces lo va a compartir. Porque una vez que tienes algo bueno, lo compartes. Y si la gente que está contigo no está compartiendo el proyecto, no está compartiendo el producto, es porque no le has hecho ver la importancia que tiene para él o para ella. Y sigues trabajando desde tu necesidad de conseguir puntos, de balancear tu negocio para llegar a un rango y cobrar tu cheque, en lugar de enfocarte en su requerimiento, su necesidad de empezar a avanzar hacia su meta, hacia su propósito. Ahí es donde estamos trabajando en esa magia que debemos crear, porque tú eres un creador, somos parte de lo mismo del creador, ¿sí? Estamos hechos de lo mismo. Y cuando estás inspirado, estás conectando con tu ser divino. Y por eso es ins dentro, spirato espíritu, estás en espíritu y por eso estás en tu divinidad. Cuando estás hablando y conectando desde ahí, te aseguro que vas a crear una conexión y vas a empezar a crear un mercado, ¿sí? Porque finalmente ese es el propósito y ese propósito es digno, pero dentro de ese propósito que puede ser comercial y mercantil, tiene que haber una sintonía humana. ¿Por qué? Porque la materia prima
en las redes de mercadeo son las personas y es el recurso más valioso, por lo tanto debemos de cuidarlo. ¿Y quién es el responsable de cuidarlo? Tú. ¿Quién es el responsable de sintonizarlo? Tú. ¿Quién es el responsable de acompañarlo, acompañarla? Tú nuevamente. Así es que depende de ti. Y esa es la buena noticia. Porque si tú estás teniendo un resultado que no te gusta, tú tienes la posibilidad de modificarlo y el resultado va a cambiar. Decía Albert Einstein que la definición de locura es querer tener resultados distintos mientras sigues haciendo lo mismo. Y por eso te digo que esto es una buena noticia. Si te das cuenta que no estás conectando, modifica el lugar en tu interior con el cual estás tratando de conectar. ¿Estás tratando de conectar desde la necesidad o desde la posibilidad? Fíjate qué sencillo, pero qué complejo al mismo tiempo. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu sintonía? ¿Cuál es tu frecuencia? Porque imagínate la frecuencia de la necesidad, eso es carencia. Y la frecuencia de la posibilidad, eso es abundancia. ¿Y qué quiere la gente, aunque no entienda de estos conceptos? Porque esto simplemente se va a transmitir como energía. Pues la gente va a querer sintonizar con la abundancia, no con la carencia. Por eso pregúntate desde dónde estás tratando de conectar. Ese momento mágico solamente va a llegar si estás tratando y si estás conectando desde la posibilidad. Yo no te digo lo mal que estás, te platico lo bien que puedes estar. Y te platico lo bien que puedes estar logrando lo que tú deseas, lo que tú quieres, lo que es tu propósito de vida. Entonces, pues evidentemente la persona lo va a sentir como una herramienta maravillosa para lograr sus objetivos de vida personales, familiares, de economía. Y fíjate lo que esa persona te va a transmitir. Y lo tienes que tener muy claro. Si necesito apoyo, te lo pediré. Pero si no lo hago, recuerda que lo necesito. ¿Eso qué quiere decir? Tienes que buscar siempre estar hablando con las personas y estar atento a lo que sucede en su negocio, en su vida. ¿Para qué? Para no tener que lamentar que no te diste cuenta de algo que sucedió en su vida y por lo cual cuando te enteraste ya ni siquiera estaba en tu negocio. Ya ni siquiera estaba viendo el proyecto como un vehículo viable para él, para ella. Entonces, dale el apoyo que necesita. Te lo va a pedir si tú generas esa sintonía y confianza, pero más aún, si no te lo pide, recuerda que aún así lo necesita. El simple hecho de que estés atento, atenta a ella, a él, va a hacer que sienta ese apoyo, aunque sea solamente un apoyo presencial. Y esa presencia puede ser virtual, valga la redundancia, porque puede ser un Zoom, porque puede ser una llamada, porque puede ser un simple mensaje de que esa llamada te estoy diciendo, ¿sabes qué? Me importas. ¿Sabes qué? Estoy contigo. ¿Sabes qué? Cuentas con el apoyo. Y no importa que no me lo pidas, yo siempre te lo voy a ofrecer. Y lo voy a poner en contexto para que tú lo tomes. Es como un apoyo biodisponible y va a estar 24 horas a tu disposición. Porque hay apoyos que solamente son de un 5% y duran 2 horas. Tenemos que trabajar en un apoyo realmente biodisponible para que la gente lo viva, lo sienta y no tenga ni siquiera que cuestionárselo. ¿Repeles a las personas?
o minimizas a las personas, estás haciendo cosas indebidas que tu ego te está dominando y entonces te portas mal con las personas. Oye, pero no, nunca fui grosero, no, pero tu ignorar a la persona es una afrenta cuando estás haciendo un negocio. Cuando estableciste una conexión, eso genera un cortocircuito, porque la persona te va a decir, como decía Platón, sea amable, porque toda persona que conoces está librando una gran batalla. Entonces tienes que ser empático, empática con la persona, porque no sabes, y por eso tienes que estar en contacto, ofreciendo tu apoyo, enterándote de qué es lo que pasa en su vida, para poder sintonizar con el aquí estoy, respeto tu espacio, aquí estoy, salte de ese espacio y vamos a trabajar lo que sea requerido en ese momento. Cada situación es diferente, cada persona es diferente, cada momento es diferente, por eso tú tienes que identificarlo, por eso tienes que sintonizar con esa persona, para que puedas seguir en conexión, aunque esté pasando por momentos difíciles. Vas a ser el hombro que requiere, el soporte que necesita, y la vas a llevar a salir de esa posible depresión que está teniendo por no lograr algún resultado o por un problema personal familiar. Tú no sabes, por eso te tienes que enterar. Y la única manera de enterarte es estar presente. No es que te metas a chismear en todo lo que está sucediendo, simplemente que sepas el contexto en el que la persona está moviéndose, en el que la persona está trabajando. ¿Para qué? Para que tú le modifiques el contexto o para que tú sintonices en esa frecuencia y la persona se sienta entendida, comprendida y mantenga la conexión a través de esa empatía y la confianza que sigues generando y alimentando y abonando todos los días. Para que no te diga, ¿sabes qué? Ya, me tienes harto. Basta. No quiero saber más. Esto es cuando no sintonizas y cuando no respetas. Las relaciones interpersonales, las relaciones de negocio, tienen que estar basadas en el respeto principalmente. Porque tú no eres nadie para obligar a nadie a hacer lo que no quiere hacer. Tú debes darle opciones y debes de respetar los tiempos y debes de respetar los momentos, y eso solamente lo vas a saber si estás cercano, si estás cercana. Si tú sabes que tiene una problemática, simplemente te acercas, le dices, te entiendo, aquí estoy, lo que necesites, cuenta con ello. Respeto tu momento y te llamo la próxima semana. ¿Te parece bien? Y la persona te dirá que sí, te dirá que no, te pedirá una alternativa diferente, pero eso va a evitar que suceda lo que estás viendo en tu pantalla. ¿Cuántas personas ya ni siquiera te contestan el teléfono? ¿Cuántas personas te han sacado de sus grupos o te han borrado de sus contactos? Hay unos que lo hacen por motivación propia y porque no entendieron nada, porque les vendieron espejitos en otro lado. Ok, también eso sucede. Pero lo importante es que lo tengas claro, porque si no, te vas a quedar con la duda. Y el riesgo es que puedas repetir esa mala situación con alguien más, lo cual no es productivo, lo cual no es sano para tu negocio ni para tu propósito. A veces somos así, somos tan insistentes
que invadimos el espacio personal de los prospectos, hartamos a las personas. Y no importa si la chica es hermosa, si eres muy galán, si tienes carisma o no, pero todo tiene límites y todo tiene que estar basado en el respeto. Si después, con el tiempo, se gesta otra cosa, bueno, es posible, claro, son relaciones humanas, son relaciones interpersonales, pero tienes que ser profesional cuando haces contacto con tus prospectos o con los prospectos de alguien que esté en tu organización, ¿sí? Eso es lo que te va a llevar a un resultado positivo y un resultado constructivo. Fíjate esta frase que me encanta. La palabra precisa tal vez sea efectiva, pero ninguna palabra jamás ha sido tan efectiva como un silencio preciso. Y por eso tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. A veces cometemos el grave error de no dejar de hablar, cuando lo más importante, la información más valiosa, está en lo que tú no sabes y que sabe tu prospecto. Es decir, él, ella, son los únicos que saben cuál es su necesidad, cuál es su propósito y cuál es su búsqueda. Y por más que seas un experto, doble diamante, leyenda o lo que sea, y por más que sepas de la cúrcuma y de la curcumina y de la nanotecnología y de los simbióticos y de el plan de compensación, si no sabes qué es lo que mueve a la persona que está enfrente de ti, no vas a conectar con ella. Entonces te tienes que bajar de tu ladrillo, te tienes que poner en modo silencio, no en modo avión, porque el modo avión es de plano te evades de todo, ¿no? En modo silencio y en modo te pongo atención, porque estoy cargando de datos importantes mi memoria, mi corazón y mi sentir, para después poderlos regresar a esa persona convertidos en solución. No sé si logres imaginar la magia de lo que te estoy compartiendo en este momento. Y tiene que ver con la humildad con la que tú escuches a la persona para que puedas sintonizar y hacer esa conexión maravillosa que va a generar vida, porque va a gestar la posibilidad de trabajar juntos, de hacer un negocio juntos, de obtener un resultado juntos y de que cada quien logre sus metas. Y eso es maravilloso, es mágico. Y por eso estás ahí ante un universo de posibilidades, porque cada estrella en el firmamento es una posibilidad que tienes para conectar con alguien, para conectar desde tu ser, para hacer esa magia y crear posibilidades, crear abundancia, salirte del contexto de miedo y actuar con el amor del crecimiento, de la abundancia y de la posibilidad. Eso es algo que debes trabajar desde tu interior, que debes contemplar como algo que se está gestando, si te das cuenta o no. Ahí está, se está produciendo, se está creando. Así es que debemos
trabajar con ese milagro de la vida, con ese milagro de la creación, porque estamos creando magia, estamos gestando la posibilidad. Y fíjate lo que dice JCPenney: un trato cortés hará que un cliente sea publicidad andante. Si tú lo tratas con respeto, cortésmente, humildemente, y le transmites la visión, se va a convertir en una posibilidad, una publicidad andante. Y ese es el principio de las redes de mercadeo: publicidad de boca en boca, ¿sí? Promoción de boca en boca, conexión de corazón a corazón, de oído a boca y de boca a oído, con un triple contacto: visual, sonrisa y verbal. Ya te explicaré esto del triple contacto en técnicas de venta, pero todo mundo me pregunta, ¿cómo le hago para cerrar? Y la única manera de poder cerrar es abrir, porque si no abres nunca entras, y si no entras no vas a cerrar. Y por eso estamos hablando de qué, de cómo conectar con ese contacto, y que que deje de ser un contacto, se convierta en una posibilidad, se convierta en una oportunidad, y después vaya germinando y creciendo hacia un resultado que va encaminado hacia un propósito. Imagínalo, visualízalo. Coincidir es un lujo, conectar es un milagro. Ya hablamos de que pusimos al principio esta canción de Coincidir. Y a mí me encanta, a mi mujer y a mí nos encanta, es una de nuestras canciones favoritas, porque dice cosas muy ciertas. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Ahora imagínate tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir, y después desperdiciar la posibilidad de hacer contacto, de conectar, de hacer esa conexión, esa magia. Es un desperdicio. ¿Por qué? Por no estar atento a lo que pasa, por no estar sintonizado con tu divinidad y no estar sintonizando con la posibilidad y la abundancia. Neil Blumenthal dice: es por medio de la vulnerabilidad que los seres humanos crean conexiones. Cuanto más vulnerables seamos entre nosotros, más confiaremos el uno en el otro y seremos más capaces de colaborar de manera efectiva. Entendamos lo que significa vulnerabilidad. Es sintonizar empáticamente con el otro para que vea que tú también eres un ser humano de carne y hueso, que siente, que piensa y que se ha equivocado y que ha tenido problemas. Porque si te ve tan arriba con la arrogancia de doble diamante, que tiene un cheque de no sé cuánto y que tiene bla, 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 pues es una persona que casi, casi es de otro planeta y que no tiene nada que ver conmigo, y para hacer lo que yo quiero hacer, pues necesitaría ser como alguien así. Y entonces, ¿qué crees? No hay conexión, no hay posibilidad, hay un rechazo y hay un no, gracias. Y el gracias, pues nomás por cortesía, ¿verdad? Pero generas un rechazo. ¿Ante qué? ¿Ante el proyecto? No, porque el proyecto ni lo escucha. Está generando un rechazo a tu persona por tu arrogancia, por tu ego. Entonces, bájale 3 rayitas, como dicen por ahí. Bajémosle 3 rayitas, sintonicemos con la persona, escuchemos a su necesidad, escuchemos su problemática para regresársela
te repito, regresarle eso que escuchamos convertido en solución. Créeme que estás haciendo magia y creando un milagro. Y la persona te va a decir, realmente, justamente lo que me estás diciendo es lo que necesito. Eso es lo que yo pensaba. Pues claro, si tú eres honesto, para tus adentros dirás, pues claro, es lo que me acabas de decir. No es que esté inventando el hilo negro, simplemente estoy aprendiendo a escuchar. Y estoy aprendiendo a escuchar lo importante y después tomar lo que yo sé, de eso que no sabía que es tu información, le incorporo mi conocimiento y entonces ahí es donde lo puedo regresar con un valor agregado, que es eso mismo convertido en solución. No sé si logres visualizar la magia de todo esto que estamos platicando. Porque la única manera de cambiar la mente de alguien es conectar con ella a través del corazón. Fíjate, es lo que te decía yo hace rato. ¿Ok? Los negocios no solamente son racionales. Los negocios se cierran desde una parte emocional. Y después se ve la parte racional, los números, las posibilidades, pero si no hay conexión, no hay explicación. ¿Cuántas personas no son ni siquiera recibidas para presentar un proyecto? ¿Por qué? Porque le caíste mal al dueño de la empresa, le caíste mal a la persona que decide, le caíste mal a el prospecto. Yo sé que nadie es monedita de oro para caerles bien a todos, pero pues esfuérzate un poquito, esforcémonos un poco en entender el contexto de la persona con la que voy a platicar, la que voy a sintonizar, y si siento que no estoy preparado, bueno, pido a mi offline, pido a una persona de mi confianza, al diamante de mi confianza que me acompañe para trabajar eso. Y ya te diré después tips para ello, porque a veces en tu afán de quedar bien con la persona que es el prospecto, llegas y la edificas tanto que esa persona se va creciendo, inflando, 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 y le dices, ah, mira, y él es mi offline. Y ya lo está viendo por arriba del hombro, ya no le estás dando posibilidades. Tú mismo, tú misma estás cerrando, porque en lugar de edificar a tu offline, edificaste al prospecto. Y hay que ser equilibrados, hay que ser balanceados. Así como tienes que balancear tu negocio en 3 ramas, tienes que balancear la edificación. Sí, claro, edificar a la persona como una persona con grandes posibilidades, pero edificas a tu offline, edificas a la persona que te está acompañando como la persona que le puede ayudar a entender y a visualizar esas posibilidades. Alguien que ya recorrió el camino amarillo, alguien que te va a ayudar a brillar junto. Así es que esa es la parte, ¿sí? Debe de haber transferencia lógica, emocional y visual. De lo contrario, es muy poco probable que la persona accione positivamente. John C. Maxwell. Gracias, Juan. Por supuesto que sí. Y es lo que te decía, traducido al triple contacto, que vamos a trabajar posteriormente. Pero hay cosas que ahí están. No estamos inventando el hilo negro. Solamente hay que trabajar esto desde el corazón para después poder utilizar el raciocinio, los números, el plan de compensación, pero ya establecida la conexión con la persona. Fíjate lo que dice Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook. Satisfacción del cliente. Si la gente influye en la gente, nada influye en la decisión de compra más que en la recomendación de un amigo de confianza. Y esto también son las redes de mercadeo. Por eso, lo más importante es generar confianza. Y si tú ese camino ya lo tienes andado con las personas que creen en ti, que confían en ti, son a las personas que debes invitar para empezar a tener resultados. Tienes que trabajar en ese proceso.
tienes que estar sintonizado con ello. Y te tengo una joya. Y este es solamente una probadita de lo que vamos a trabajar la próxima semana. Y que tiene que ver también con lo que estamos trabajando el día de hoy. Tiene que ver con cómo conectas con las personas, pero al mismo tiempo con el tema de la semana que entra, que es el manejo de objeciones. Así es que te voy a dejar esta joyita. Por favor, disfrútala. Disfrútala y ahorita la platicamos. Véndeme empanadas en todos los idiomas que puedas. Okay, would you like to buy an empanada for the snack? Do you think that persistence makes a success? En inglés. Est-ce que vous pensez que la persévérance amène le succès? Voulez-vous acheter une empanada pour apporter à la maison? En Parfait. italiano, Ti piace mangiare un panzerotto? en holandés, Vielen Empanadas kopen? en alemán, Möchten Sie eine Empanada kaufen? en ruso. Daj hoćeš piroški? ¿Qué otro más? Portugués, ¿quieres comprar un pastel? Rotze sambusak en hebreo. ¿Y? Bedak sambusek, creo que es en árabe. Bedak sambusak, es casi lo mismo. ¿Y cómo le venderías a un turista aquí en Acapulco? Me acercaría y le digo, lo que a usted le hizo falta fue una botanita, unas empanadas no le parecerían una muy buena adquisición el día de hoy. Tengo de jamón con queso, queso con jamón y el tiburón dietético. Salsa y servilleta sin costo adicional para que se anime. ¿Qué dice? Te agradezco, hijo. Muchísimas gracias. ¿Están listos? Imagínese usted que si en este momento dejara ahí la canasta a la deriva de empanadas, tendría que esperar 86.400 segundos, que son los que conforman 24. Le voy a poner pausa, lo voy a cortar aquí para que me digas qué te parece hasta el momento esto que estás viendo y cómo este muchacho se desempeña en dice Juan Sors, ya quiero comprar empanadas, por supuesto que sí. Y la pregunta es, ¿tú crees que el chico está conectando? Ya estás queriendo en la empanada, ya se te antojaron las empanadas. Y en este momento estás viendo que, claro que tiene que ver con el carisma y todo eso, pero este muchacho, atrás de esto, tiene mucho tiempo de estarlo manejando. Tiene preparación, tiene investigación a su nivel, a su ritmo, en su contexto, pero es una joya de lo que puede suceder. Y fíjate todo lo que nos falta de este pequeño video que vamos a desglosar y a trabajar, a entender la próxima semana en manejo de objeciones, porque es un tema que tiene que ver con el cierre, claro, pero que tú vas a poder incluso evitar o solventar con la información y lo que obtuviste en este primer contacto y en esta gestación de la conexión que vimos el día de hoy. Así es que es importante que tú tomes en cuenta todas las posibilidades. Así es que créeme que te va a llamar la atención todo lo que acaba de seguir en este video. Escríbeme en el chat, quiero que me digas si te quedaste con las ganas de ver lo que sigue. Por favor, quiero que me escribas. Con esa actitud, lo que haga es éxito. Claro, claro, dice Juan Carlos, por supuesto que quiero saber lo que sigue. ¿Y te gustaría saber cómo manejar las objeciones? ¿Te gustaría? Escríbeme. ¿Vas a invitar a tus contactos? Mari Portales dice que sí, Celina Elizondo, por supuesto que sí, dice. Dos de jamón y de queso, dos de tiburón con todo, dice Juan, por supuesto que sí. Sí, sobre todo, claro, por supuesto que sí, una gran herramienta. Así es que te aviso desde ahorita que de hoy en 8 vamos a estar
trabajando con lo que es el manejo de objeciones. Y evidentemente por aquí, mira, nos están escribiendo, déjame lo veo. Gerardo Calderón, nuestro diamante de Chihuahua, dice, lo quiero en mi red. Claro que sí, por eso no les pongo el nombre. Ya lo estamos gestionando. Pero fíjate cómo en los lugares más inesperados es donde están los diamantes más codiciados. A veces te estás rompiendo la cabeza por conectar con alguien que fue diamante, exitoso en otra red o que está teniendo mucho éxito, y créeme que esos a veces ni siquiera te van a voltear a ver. Busca la manera de conectar y tú mismo vas a ser la manera de pulir ese diamante, de hacer que suceda la magia. Y por eso, pues, conéctate al sistema. Los lunes con el Camino Amarillo, los martes de Simplify, los miércoles de Brillando Juntos y los jueves de Wellness. Es información valiosa para ti, para tu equipo. Es información que debes compartir. Y lo más importante es, si el día de hoy te conectaste y te gustó, pregúntate, ¿a cuánta gente de tu grupo hubiera sido valioso que hubieran escuchado este tema, que hubieran escuchado esta información? ¿Y lamentas hoy no haberles invitado? Pues desde ahorita, veles diciendo que el próximo lunes estaremos con el Camino Amarillo para esta inspiración, aprendizaje, liderazgo, estrategia y capacitación que vamos a manejar como todos los lunes desde hace más de un año para apoyarte en tu crecimiento. Así es que también bienvenidas cualquier sugerencia de lo que tú quieras que manejemos en el Camino Amarillo. Así es que es importante que tú me digas